Ahí está. ¿Por qué quité a Rodrigo Arturo Aguirre al grabar? No entiendo. Bueno, ya se va a unir. Sí, bien. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos una fuente de corriente de 3 UDT, amper, una resistencia de 2 ohms, una resistencia de 4 ohms, un capacitor de 1 medio de farad, un voltaje en el capacitor determinado, y luego tenemos un inductor de 0.6 ohms. Lo único que vamos a hacer con este circuito por el momento es encontrar las condiciones iniciales. Bien, primero, antes de cualquier cosa, trabajar con este problema. Vamos a diferenciar. Esto comienza en tiempo igual a 0. Esta fuente de voltaje, disculpen que de 20 volts, está desde menos infinito, ¿sí? Por lo tanto, nos piden, supóngase que nos van a pedir encontrar V sub CDT para tiempos mayores que 0. Es aquí el punto de quiebre, ¿sí? El punto de quiebre está en el momento en que nosotros cambiamos condiciones, ¿sí? Por lo tanto, nos interesan los siguientes tiempos, desde menos infinito hasta t. Condiciones iniciales, de t0 menos a, pasamos a 0 más, ¿sí? De 0 menos a 0 más, ¿sí? Entonces, es en el cambio de 0 menos a 0 más a donde conservamos el voltaje en el capacitor y la corriente en el inductor. ¿Está claro? Lo que vamos a encontrar nosotros es tiempo 0 más, y es ahí donde nos interesa. 1, 2. ¿Qué tipo de circuito tenemos? ¿Cuáles son las entradas? Las entradas son la fuente de voltaje y la fuente de corriente. Esas son nuestras dos entradas al sistema. ¿Cuál es el sistema? Resistencia de 2 ohms, resistencia de 4 ohms y capacitor de medio farad y el inductor de 0.6 Henry. Ese es nuestro sistema. Por lo tanto, si nosotros tenemos que dos entradas, ¿sí?, y las hacemos 0 amperes y 0 volts, ¿sí?, anulamos las entradas, podemos reconocer el sistema. Está claro. ¿Cómo anulamos la fuente de corriente? Le hacemos un circuito abierto. ¿Cómo anulamos la fuente de voltaje? Lo hacemos un cortocircuito. Por lo tanto, si dejamos el circuito abierto acá y cortocircuitamos la fuente, ¿cómo están las resistencias y el capacitor y el inductor? Estarían es un circuito RLC. Si esto está en cortocircuito, el capacitor está en paralelo con la inductancia, ¿sí? Circuito abierto, si aquí abrimos el circuito, resistencia está en serie con esto y nos daría, por lo tanto, la resistencia de 6, un capacitor de 0.5 farad y un inductor de 0.6 Henry. Los tres están en paralelo. ¿Está claro eso? Es la primero que tienen que visualizar. ¿Sí? Si es un RLC serie o un RLC paralelo. ¿Está claro? Sí, está claro. Entonces, primero, ya ahí ya tenemos algo bastante claro. Tenemos el problema bastante resuelto. Hemos visualizado eso. Ahora, condiciones iniciales. Antes de tiempo igual a 0, esto es un circuito abierto, ¿sí? Esto es un circuito abierto. Si esta fuente estuvo conectada desde menos infinito, ¿sí?, en un tiempo, discúlpenme que me reí, pero lo que pasa es que la gatita anda subiendo en todos los muebles. Pero, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Perdón, me desconcentré. Para tiempo 0 menos, esto ha estado conectado desde menos infinito, ¿sí? Y entonces, esto se ha vuelto un cortocircuito, este se ha vuelto un circuito abierto, ¿sí? ¿Está claro? Por lo tanto, corriente en el inductor. Corriente en el inductor en un tiempo 0 menos, ¿cuánto vale?
Si esto es un circuito abierto y esto es un cortocircuito, ¿cuánto vale la corriente en el inductor? Ajá. Vamos. Vamos. ¿Cuánto es la corriente en este punto? En este elemento. Si no lo visualizan, por favor, dibújenlo. Tendrían esto. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Están ahí? Vamos, están ahí, todos. Para recibir la clase la tienen que recibir con el papel y lápiz, ¿sí? Para poder redibujar. Aunque lo grabe, no solo vean después la grabación, no se queden con eso. Vayan con papel y lápiz escribiéndolo por mí, ¿sí? Por favor. Entonces, ¿cuánto es la corriente acá? ¿Dónde? Cero. La corriente es cero. No hay nada que lo excite, ¿sí? Por lo tanto, corriente en el inductor, se ve, no sé qué hacer. Acá. Corriente en el inductor en un tiempo 0 menos es igual a 0 amperes. ¿Está claro? ¿Qué va a ser igual a la corriente en el inductor en un tiempo 0 más? ¿Sí? Voltaje en el capacitor con esta polaridad, que es lo que estamos buscando, más menos B sub C. Voltaje en el capacitor en un tiempo 0 menos, ¿cuánto es? ¿Cuál es el voltaje más menos B sub C? ¿Sí? ¿Cuánto vale? No. No. KBL. Para eso tenemos todas las herramientas. ¿Sí? Para eso tenemos las herramientas. Menos 20 menos V sub C es igual a 0. ¿Sí? V sub C es igual a menos 20 volts. Estamos. Para eso tenemos herramientas. 14. ¿De dónde sacaste 14? ¿Algo? Para eso tenemos las herramientas. Está claro. ¿Cuánto es el voltaje en esta resistencia? ¿Cuál es el voltaje en esta resistencia? Y la corriente en esa resistencia. Vamos. Vale. La corriente, el voltaje en esta resistencia, ¿cuánto es? 0. Tenemos un corto. El voltaje entre este punto y este otro punto es 0. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque tenemos a la par un cortocircuito. Estamos uniendo, es el mismo nodo. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia es 0. ¿Sí? Por lo tanto, si tenemos más 20, aquí debemos de tener menos 20. ¿Sí? Entonces, ya tenemos lo que se conserva. ¿Sí? Tenemos la corriente en el inductor, en un tiempo 0 menos es igual a 0 amperes, que es igual a la corriente en el inductor en 0 más. El inductor no puede tener cambios bruscos de corriente. El capacitor no puede tener cambios bruscos de voltaje. Por lo tanto, el voltaje en el capacitor en un tiempo 0 menos es igual a menos 20 volts y es igual a voltaje, al voltaje en el capacitor en un tiempo 0 más.
¿Está claro? Condiciones iniciales. Ahora bien, si nosotros vamos a buscar corriente o vamos a buscar voltaje, la descripción de este circuito RLC, un circuito de segundo orden, es aquel que su descripción es a través de una ecuación diferencial homogénea de segundo orden. Por lo tanto, para resolver la ecuación diferencial del segundo orden, necesitamos la condición inicial de la variable y la condición inicial de la primera derivada de esa variable. ¿Estamos claros? Por lo tanto, sabemos que la corriente en el capacitor es igual a C de V de T y que el voltaje en el inductor es igual a L de I de T. ¿Estamos claros? Sí. Por lo tanto, la primera derivada del voltaje en el capacitor en el tiempo, evaluado en un tiempo igual a 0 más, va a ser igual a la corriente en el capacitor en un tiempo igual a 0 más entre la capacitancia. Simple. Es así como vamos a obtener la condición inicial de la primera derivada del voltaje. La condición inicial de voltaje es igual a L de I de T, de la derivada de la corriente en el inductor para un tiempo igual a 0 más, va a ser igual al voltaje en el inductor entre la inductancia evaluado en tiempo igual a 0 más. ¿Sí? Unidades de este. Unidades de esto. Es volt entre segundo. Volt segundo. Y esto es ampere entre segundo. ¿Está claro? Entonces tenemos ya cómo podemos encontrar las condiciones iniciales de las derivadas. ¿Sí? ¿Sí? Está claro. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? Es aquí donde hay varias formas, van a encontrarla del libro, léanla por favor. Otra forma que me gusta es la siguiente. Vamos a sustituir, vamos a hacer una fotografía y vamos a sustituir el inductor por una fuente de corriente de 0 amperes y el capacitor lo vamos a sustituir por una fuente de voltaje más menos 20 volts. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Acá. Vamos a buscar para tiempo 0 más la corriente en el capacitor y el voltaje en el inductor. ¿Está claro? Eso es lo que vamos a buscar ahorita. Para tiempo 0 más. Para tiempo 0 más, ¿cuánto vale el voltaje en el inductor? Vamos. Esto ya está conectado. Claro, claro que sí. Aquí ya esto ya está conectado. ¿Cuánto vale el voltaje entre esos dos terminales? Vamos. Voltaje en el inductor en un tiempo igual a 0 más 0 volts. Exactamente. 0 volts. Sí, perfecto. Sí. 0 volts. ¿Cuánto vale la corriente en el capacitor? ¿Por qué en este sentido? ¿Por qué estamos marcando más, menos 20 y la corriente que queremos encontrar? Este sentido. Convención pasiva de signos. Punto. Exactamente. ¿Cuánto vale esta corriente? Si la corriente aquí es 0, por lo tanto, la corriente que va a circular en la de 4 ohms es la misma I sub C. Por lo tanto, I sub C es igual a ¿qué? Resistencia por la que no se va, resistencia por la que no se va, 2
entre 6 por 3. Esto es igual a 1 amper. Está claro. ¿Sí? Por lo tanto, la derivada de la corriente, la condición inicial de la primera derivada con respecto a la corriente en el inductor es igual a 0 y la derivada del voltaje, la condición inicial de la derivada del voltaje en el capacitor por tiempo igual a 0 más es igual a 1. ¿De cuánto era la capacitancia? De 2 volts entre segundo. Está claro. Y entonces, nosotros, ¿qué hemos hecho hasta el momento? Vean, por favor. ¿Sí? ¿Qué hemos hecho hasta el momento? Lo que nosotros hemos hecho hasta el momento es determinar qué tipo de circuito RLC tenemos. Tenemos un RLC paralelo. ¿Sí? Luego determinamos las condiciones iniciales de el corriente en el inductor, voltaje en el capacitor, la primera derivada de la corriente en el inductor y la primera derivada del voltaje en el capacitor. Entonces ya tenemos las condiciones iniciales de las funciones o de las variables y de la primera derivada. ¿Sí está claro? ¿Sí? Bien. Entonces, ya tenemos condiciones iniciales. Condiciones finales. ¿Sí? Cuando hubo un cambio acá. ¿Sí? Condiciones finales de esto. Se conecta todo otra vez y en el infinito, ¿qué vamos a tener? Función forzante. Ya lo habíamos visto. ¿Sí? ¿Qué va a suceder con las funciones forzantes? ¿Sí? Condiciones finales. Vamos a ver. ¿Cuáles son las condiciones finales? Las condiciones finales son cuando esto se vuelva un circuito abierto, el capacitor se va a volver un circuito abierto y la corriente y el inductor se va a volver un cortocircuito. ¿Sí? ¿Cuánto vale la corriente final en el inductor? Y su L en el infinito. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale esta corriente? Esta. Cuando el inductor ya se convirtió en un cortocircuito y el capacitor se convirtió en un circuito abierto. ¿Cuánto vale esa corriente? 1 ampere. Exactamente. ¿Cuánto vale el voltaje en el capacitor, en el infinito? ¿Cuánto vale? Si de este punto a este punto tenemos 0 volts, por lo tanto vale menos 20 volts. Está claro. Entonces hemos encontrado hasta acá condiciones iniciales y condiciones finales. ¿Hay alguna pregunta? ¿Nada? ¿Continuamos? Perfecto. Bien. Ahora vemos circuitos RLC serie. ¿Sí? Bien. Vean.
tenemos el siguiente circuito. R, L, C. ¿Sí? Tenemos acá más menos V sub C. Esto es la capacitancia, inductor y la corriente. Que se tenga I sub 0. Y esto es, perdón, V sub 0. ¿Sí? Condiciones iniciales. Ahora bien, para que esto funcione, debemos de tener que o condiciones, o que el inductor esté cargado, o que el capacitor esté cargado, o que los dos estén cargados. ¿Sí? Pero de algún lado tiene que salir la energía que va a disipar este resistor. Por lo tanto, vamos a tener que si hacemos un KBL, decimos que esto es I, vamos a tener R por I más L de I de T más 1 entre C, la integral desde menos infinito hasta T de I de T es igual a 0. ¿Sí? Voltaje en la resistencia más el voltaje en el inductor más el voltaje en el capacitor. Si derivamos, vamos a tener L, la segunda derivada de la corriente con respecto al tiempo, más R, la primera derivada de la corriente con respecto al tiempo, más 1 entre C por I, es igual a 0. ¿Está claro? ¿Sí? Por lo tanto, esto va a ser igual. ¿Qué pasa, no? ¿Qué necesitas? Esto va a ser igual a la segunda derivada de la corriente con respecto al tiempo, más R entre L, la primera derivada de la corriente con respecto al tiempo, más 1 entre L por C por I es igual a 0. ¿Sí? Y entonces, esta es la ecuación diferencial de segundo orden que describe el comportamiento de la corriente en un circuito RLC. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, borro todo esto y comenzamos. ¿Sabes? Lo que nos interesa es ver cómo se resuelve esa ecuación diferencial. Y entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a tener la segunda derivada de la corriente con respecto al tiempo más R entre L, la primera derivada de la corriente con respecto al tiempo más 1 entre LC por la corriente es igual a 0. ¿Sí? Si suponemos que I de T es de la forma A, E a la ST, ¿sí? Vamos a tener, por lo tanto, que aquí sería A S cuadrado E a la ST más A S R sobre L E a la ST más 1 entre LC a E a la ST. Esto es igual a 0. Si lo agrupamos, tendríamos, por lo tanto, A E a la ST, S cuadrado, más R entre LS más 1 entre LC. ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas? Seguro, te debo dar vueltas. Entonces, esto tiene tres soluciones. Que A sea igual a 0, que S sea igual a infinito, A igual a 0, S igual a menos infinito, y que la otra es que S cuadrado más R sobre LS más 1 entre LC sea igual a 0. Y esto es lo que nosotros conocemos como ecuación característica del sistema de segundo orden. Hasta acá, ¿todos van siguiéndome? ¿Sí?
Todo está claro hasta acá, por favor. Esto es lo más importante de sus vidas. En serio, no estoy mintiendo. Perfecto, chévere. Gracias por contestar. Entonces, sabemos que una ecuación cuadrática ax cuadrado más bx más c es c igual a 0. Las soluciones son x, c igual a menos a más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac entre 2a. ¿Sí? Esa es la solución de una ecuación cuadrática. Para nuestro caso, vamos a tener que las soluciones son las siguientes. Voy a borrar todo. Entonces, las soluciones son las siguientes. ¿Sí? Vamos a tener que S1, vamos a tener dos raíces, por lo tanto, es igual a menos R entre 2L más la raíz cuadrada de R sobre 2L al cuadrado, R sobre 2L al cuadrado menos 1 entre raíz cuadrada de LC al cuadrado. ¿Sí? Esto es igual a tener S1, S2 será por lo tanto menos R entre 2L menos la raíz cuadrada de R entre 2L al cuadrado menos 1 entre raíz cuadrada de LC al cuadrado. ¿Sí? Y entonces, si nosotros decimos que alfa es igual a menos R entre 2L y que omega sub 0 sea igual a 1 entre raíz cuadrada de L por C, ¿sí? Vamos a tener que las raíces S1, 2 es igual a menos alfa más menos raíz cuadrada de alfa cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado. Está claro. Esas son las dos raíces. Y es aquí donde lo lindo comienza a surgir. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos adentrándonos ahora a frecuencias. Y vamos a decir que esto es la frecuencia natural amortiguada, ¿sí? O frecuencia neperiana, que está nepers sobre segundo. ¿Sí? Es 1 sobre segundo. ¿Sí? Es frecuencia, es 1 sobre segundo. ¿Sí? ¿Qué pasó? Menos B. ¿Qué pasó, Paola? ¿Cuál era menos B? Hola, Paola, pusiste menos B. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿A qué te referís? Bueno, no me contestaste. Entonces, y esto es omega sub 0, que es la frecuencia de resonancia. Y está dado en radianes sobre segundo. Está claro. ¿Sí? Bien. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Ahora bien, y abra muy bien los ojos. ¿Sí? Nosotros, entonces, tenemos algo clave aquí para poder diferenciar los casos. Esto que está aquí. Tenemos tres casos. Si alfa es mayor que omega sub 0, si alfa es igual a omega sub 0 y si alfa es menor que omega sub 0. Son los tres casos que podemos tener. ¿Sí? Y entonces vamos a tener que, voy a borrar todo otra vez, todo esto se basa en lo siguiente. ¿Sí? ¿Ves bien ahí? ¿Te enciendo la luz? Ahí está. ¿Sí? Bien, vamos a ver. Los tres casos son los siguientes. Primero,
Si alfa es mayor que omega sub 0, vamos a tener que radical de alfa cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado, ¿sí? Lo que está dentro del radical es mayor que 0, por lo tanto, el radical alfa cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado es real. Y tenemos que esto es igual a menos alfa más menos omega sub 0. Sería S1, 2, ¿sí? Tendríamos que S1 y S2 son reales y diferentes. Vamos a tener dos raíces reales y diferentes, ¿sí? Y la solución de corriente, voltaje o cualquier variable adentro del circuito va a ser, para este caso decimos corriente, va a ser de la forma AE a la S1 de T más AE A1, A1, A2 a la S2 de T. ¿Está claro? ¿Sí? Tenemos la sumatoria de dos exponenciales que para el caso en que sean sistemas estables van a ser dos exponenciales decrecientes. Son reales, negativos y diferentes. Segundo caso. Y entonces, perdón, al primer caso lo conocemos como sobreamortiguado. El segundo caso que vamos a tener es, fíjate bien, el segundo caso que tenemos es si alfa es igual a omega sub 0. ¿Sí? Si alfa es igual a omega sub 0, vamos a tener que alfa cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado es igual a 0, obviamente, ¿sí? Por lo tanto, S1 es igual a menos alfa y S2 es igual a menos alfa. ¿Sí? Tenemos las dos raíces, son iguales, solo tenemos una raíz. La solución, entonces son S1 y S2 son reales e iguales. Una raíz doble, lo que conocemos como raíz doble, y la solución ya está dada, que necesito que la vean en los libros, por supuesto. ¿Sí? Y de t es de la forma A1T E a la menos alfa T. ¿Sí? Y esto es lo que nosotros conocemos como un sistema críticamente amortiguado. Críticamente amortiguado. Fantástico. ¿Sí? Y ya tenemos la solución. Por lo tanto, vamos a ver. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar? S1 y S2. ¿Cómo lo encontramos? Con fórmulas. Ya tenemos la fórmula. Tenemos que saber decir si es un circuito RLC, serio o paralelo. Solo tenemos dos casos. Luego, al ver ese circuito, tenemos que ver que encontrar las condiciones iniciales del circuito y, si tiene función forzante, encontrar las condiciones finales. Simple. Ya, eso es lo que todo eso se hace a través de lo que hemos visto para el primer examen parcial. Han evaluado S1 y S2, eso es la evaluación de una ecuación. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienen que encontrar? A1 y A2. Son dos incógnitas, ¿ya? Tienen que encontrar dos incógnitas, ¿y cómo las encuentran? Con la condición inicial de la función, de la variable, disculpen, con la condición inicial de la variable y la condición inicial de la primera derivada. ¡Punto! Está claro. Es así de simple. Entonces, el tercer caso, que es el que se describe en el video que tienen en Moodle, es necesario que revisen cómo sale esto. ¿Sí? Cómo sale el tercer caso. ¿Por qué es necesario que vean el video? Porque se van a dar cuenta que los coeficientes, si nosotros tenemos una exponencial imaginaria o compleja, ¿sí? Es decir,
en el caso en que si alfa es menor que omega sub 0, vamos a tener que alfa cuadrado, ¿sí?, menos omega sub 0 al cuadrado es menor que 0, obviamente, y que el radical, ¿sí?, de alfa cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado es imaginario. Es decir, ustedes van a tener que S1 es igual a menos alfa más raíz cuadrada j omega sub 0 menos alfa cuadrado, y a esto le vamos a llamar omega sub d. Por lo tanto, vamos a tener que S1 es igual a menos alfa más j omega sub d, y S2 es igual a menos alfa más menos j omega sub d. Esto es lo omega sub d, se le conoce que es omega sub 0 cuadrado menos alfa cuadrado, se le conoce como frecuencia natural amortiguada o frecuencia de resonancia amortiguada, ¿sí? Entonces, es lo mismo que estar describiendo a un sistema de mecánico resorte masa amortiguador, ¿sí? Entonces, la solución a esto va a ser igual a I de t, es E a la menos alfa t, V1 coseno de omega sub d de t, más V sub 2 seno de omega sub d de t. Las raíces son complejas y una es la compleja conjugada de la otra. Es importante que revisen cómo llegamos hasta acá, que está en el video, en Moodle. Es necesario que lo revisen porque partimos de que los coeficientes que van a acompañar a las exponenciales, que es de donde surge por Euler o Euler, como ustedes quieran llamarlo, surge el coseno y el seno. Los coeficientes que acompañan a las exponenciales deben de ser complejos y además complejos conjugados entre los coeficientes para que la señal sea real, para que la señal exista, para que sea verdadera. Estamos claros. Es simple, porque entonces, nuevamente, todo se convierte en determinar qué tipo de circuito de RDC tenemos, ¿sí? Y a este se le conoce como subamortiguado. No se ve, perdón. Subamortiguado. Está claro. Y entonces, nuevamente, el trabajo solo se reduce a encontrar V1 y V2, así de sencillo, con las condiciones iniciales. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta de esto? Por favor.